Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación de este domingo 15 de enero del 2023. Lecturas del segundo domingo ordinario. Próximas lecturas dominicales. La primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 49, del versículo número 3 y del 5 al 6. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo, en ti mostraré glorioso. He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza, el Señor que me formó desde el seno de mi padre, de mi madre, para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él. Dice así: no basta que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas la luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pasemos al Evangelio. Escuchemos la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 29 al 34. Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería yo cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Juan también declaró: he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasemos a la tercera lectura, que es la carta de Pablo a los Corintios. Es la primera carta de los Corintios, capítulo 1, del 1 al 3. Yo, Pablo, he sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, junto con el hermano Sóstenes. Escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de Dios que están en la ciudad de Corinto, los que en Cristo Jesús han sido consagrados a Dios y llamados a formar parte de su pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y de ellos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de haber dado lectura a estas tres lecturas bíblicas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nos vamos a referir y vamos a dar una explicación de cada una de ellas. Regresemos a la lectura de Isaías, capítulo 49, solamente el versículo número 3 y del 5 al 6. Aquí nos estamos dando cuenta que la explicación del profeta Isaías es que la luz de las naciones es el siervo del Señor. ¿Y quién es el siervo del Señor? El siervo del Señor es todo aquel que escucha su palabra y obedece. Él está profetizando Isaías la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y viene como siervo, como rey siervo. Eso es lo que debemos nosotros de aprender y entender, que Jesucristo cuando vino a servirnos, a traernos la paz, a traernos el Espíritu y a dejarnos el amor pleno ante nuestro Padre Dios. Veamos uno de los versículos en que dijo Jesucristo que no había traído él ni un cambio a los mandatos, sino les iba a dar una plenitud. Esto es muy importante, ya que podríamos nosotros
pensar que Jesucristo vino a muchas cosas como las que hemos leído y que hemos conocido, pero lo primero, lo más importante, nos lo dijo: un nuevo mandamiento os doy. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se encierra toda la ley de Dios. El amor al prójimo es lo más importante. Pasemos entonces al versículo número 3 del capítulo 49 del profeta Isaías y escuchemos que dice: me dijo, Israel, tú eres mi siervo, en ti me mostraré glorioso. Démonos cuenta cómo Jesucristo nace del pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, y desde Israel sabemos que viene toda esa salvación. Jesucristo era judío, Jesucristo dio la vida por nosotros, Jesucristo nos ha dejado su doctrina y nos ha enseñado cómo debemos de continuar nuestra vida. La primera iglesia formada por nuestro Señor Jesucristo fue con los discípulos, después apóstoles. Cuando Él murió, resucitó, en la ascensión se fue y les mandó al Espíritu Santo. Ellos dejaron de ser discípulos porque ya no estaban aprendiendo, ahora eran enviados. Eso quiere decir apóstol, un enviado, y eran enviados para llevar esa palabra de Dios, esa doctrina a los demás, esa enseñanza de salvación al mundo entero. Todos los discípulos que después fueron apóstoles eran judíos, ninguno era de otra raza. Entonces démonos cuenta cómo la Iglesia Católica en su inicio fue de puros judíos y después se fue generando y extendiendo a todos los países del planeta. Vemos como dice aquí muy claro: Israel, tú eres mi siervo, porque de ahí iba a salir un siervo, que es nuestro Señor Jesucristo, en ti me mostraré glorioso. Y se muestra glorioso con ellos, ya que es el pueblo elegido por nuestro Padre Dios. En el versículo número 5 dice: he recibido honor delante del Señor mi Dios, pues Él ha sido mi fuerza, el Señor que me formó desde el seno de mi madre, para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él. Nos está diciendo el profeta Isaías que ese honor que ha tenido delante del Señor mi Dios se refiere a la fuerza que Dios aplica en ese pueblo, con los judíos, y principalmente con Isaías. Y menciona que el Señor lo ha formado desde el seno de mi madre. Todos ya somos escogidos, todos ya tenemos antes de nacer un objetivo, una meta que debemos de cumplir. Ese don del Espíritu Santo que nos ayuda a ir cumpliendo con lo que el Señor ya nos ha destinado desde antes de que naciéramos. Eso es importante que lo conozcamos. Si así fue con Jesucristo, así es con nosotros. Y lo está profetizando Isaías. Todos ya tenemos un objetivo, una meta antes de nacer. Por eso dice: el Señor que me formó desde el seno de mi madre, para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo de Jacob, se vuelva y se una a Él. ¿Por qué? Porque estaban dispersos, porque estaban ignorantes, porque estaban en pecado, porque estaban muy alejados de las cosas del Señor y de su propia palabra. Hemos visto en otros evangelios en los que nos damos cuenta que no todos los judíos tenían conocimiento de la palabra de Dios, pero sí bastantes lo hacían y muchos de ellos eran muy radicales. Aquí muy claramente nos menciona que desde antes de que naciéramos ya el Señor nos tiene preparado nuestro camino. Y el Señor es nuestra fuerza para que podamos nosotros seguir adelante. Y lo está diciendo aquí para que Israel se una. Entonces, nuestro trabajo no es la desunión, no es la dispersión. Nuestro trabajo es la unión. Nuestro trabajo es el que podamos nosotros acercar a aquel que está alejado de Dios para que se vuelva a Él. Esa es una de nuestras finalidades y de los trabajos que tenemos, que encierra varias cosas, pero aquí lo más importante es entender que si tú llevas la palabra, lo principal es acercarlo a nuestro Padre Dios, acercarlo a su divinidad y a sus potestades. Eso es lo principal que debemos de hacer a la gente que se ha alejado, a la gente que está
distante con el Señor. En el número 6 dice, no basta que seas mi siervo, solo para restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Eso se lo está diciendo Dios a Isaías, pero Isaías lo está profetizando, ya que Jesucristo es aquella luz de las naciones y que lleva la salvación hasta las partes más lejanas de la tierra, como ya lo hemos visto. Hay más de 200 países en el mundo en los que la palabra de Dios se lleva en la prédica. Debemos de entender también que bien claro lo dice, que no solamente lo está haciendo a él un profeta, o no solamente a Jesucristo ha venido para los de Israel, para los judíos, sino para todos los demás. Léanlo muy bien en el versículo número 6 y dice, y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo haré que seas luz de las naciones, de todas las naciones. Jesucristo es la luz de todas las naciones. De hecho, los católicos decimos por ahí que la luz es Cristo. Hasta esa frase la hemos puesto en nuestras mentes y en nuestras prédicas, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Entonces nos estamos dando cuenta cómo el profeta Isaías está hablando de él, pero está profetizando a nuestro Señor Jesucristo y nos está invitando a que todos nosotros también hagamos lo mismo. Ya el Señor nos conoce desde antes de nacer. ¿Cuál es nuestro servicio, nuestro trabajo? Es ser siervo del Señor, y lo más importante es llevar la palabra a quienes no la conocen y atraerlos otra vez al redil, otra vez al corral, otra vez a nuestro Señor, y que ya dejen de estar dispersos y de que dejen de estar lejos de nuestro Señor. Esa es una de nuestras tareas primordiales. Si verdaderamente tú quieres cumplir, pues tendrás que llevar esa luz que es Cristo a los demás. Por eso aquí lo menciona de esta manera. Vemos cómo Isaías nos está invitando a que nosotros nos pongamos a trabajar. Pero veamos cómo se cumple esta profecía en el Evangelio que ya tenemos ahorita aquí y que ya le hemos dado lectura en la de Juan, capítulo número 1, del 29 al 34. Vamos a darle otra vez, no una lectura, sino una explicación para que podamos ir entendiendo exactamente qué es lo que el Señor quiere decirnos. El subtítulo del Evangelio de Juan 1, versículo 29 al 34, nos dice, Jesús el Cordero de Dios. ¿Por qué Cordero de Dios? Un cordero es un animal sacrificable, es el animal que se ofrecía en el sacrificio que hacían los hebreos en los altares destinados al ofrecimiento de Dios. Y Jesucristo fue el cordero que sacrificó para salvarnos a todos nosotros. Y lo vemos que fue en el monte Calvario, cuando fue crucificado, cuando fue muerto y después al tercer día resucitó. En el versículo número 29 del Evangelio de Juan, vamos a ver el inicio de lo que Isaías había profetizado con respecto al siervo, con respecto a que es la luz de todas las naciones, con respecto desde antes ya sabía que Él existía, desde antes ya sabía que Jesucristo estaba destinado a salvarnos. Vemos cómo dice el 29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista, que no es su apellido Bautista, se le dice Bautista porque bautizaba. Entonces, dice a la gente, cuando se acerca Jesús a él y le dice, miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que quita el pecado del mundo en el momento en que Jesús estuvo en la tierra es solamente Jesucristo. Lo vemos como lo critican cuando Él hace milagros, cuando le devuelve la vista a los ciegos, cuando le devuelve el poder caminar a aquel tullido, aquel paralítico, cuando es llevado a la casa de Pedro y que le dicen que lo ayude y que lo bajan desde una azotea. Recordemos ese evangelio que Jesucristo le dijo, anda, levántate y
párate y anda. Hace el milagro de que ese hombre se ponga de pie y pueda empezar a caminar. Y muchos lo empezaron a criticar de cómo era posible que hiciera esos milagros, y muchos pensaban que lo estaba haciendo con el poder del maligno. Y pues sería de risa pensar que un hombre hablando de Dios también estuviera haciendo milagros con poder del maligno. No se mueve nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios, y los milagros solamente los hace Dios. Aquí vemos cómo entonces Juan ve a Jesucristo que se acerca a él para que sea bautizado, lo que hemos visto ya en otro evangelio, y él aquí hace muy clara la referencia a todos. Vean que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nosotros, cuando nos vamos a confesar, el sacerdote, el presbítero, no es el que nos perdona. Él no nos quita nuestros pecados. Se nos quitan nuestros pecados en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se nos quitan nuestros pecados porque nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros, y Él es el único que quita el pecado del mundo, porque Él estuvo aquí en el mundo. Sabemos que nuestro Padre Dios es el que nos perdona, pero todos estamos en el camino y la luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo soy el camino, la verdad. Así lo dice nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino y la verdad. El que me sigue a mí está, o el que sí llega a Jesucristo, llega a nuestro Padre Dios. Veamos en el versículo número 30 que dice: a él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. ¿Se dan cuenta cómo aquí hay una confrontación con la primera lectura que hemos analizado del profeta Isaías, en donde dice que Isaías ya desde el seno materno lo tenía el Señor escogido? Entonces nos profetiza que desde el seno materno de María también a Jesucristo ya estaba encarnado, engendrado, no creado. Y vemos cómo entonces sí se cumple esta profecía cuando dice: a él me refería yo cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo, ya existía antes que él. Pero podremos decir, bueno, ¿cómo existía antes si Juan Bautista tenía 6 meses más de edad que Jesucristo? No podía existir. Pues sí, porque él no está hablando de una edad mundana. Él está hablando de que nuestro Señor Jesucristo, antes de que llegara a ser un hombre, el Hijo de Dios, aquí él ya era Dios Hijo, ya existía. Por eso Juan se refiere a ese dato. Es muy importante irlo aclarando, ya que nos podríamos confundir próximamente. Entonces, Juan dice que es más importante que yo. Sabía Juan que había una importancia plena en él, ya que había muchos discípulos que lo estaban siguiendo. Muchos discípulos que estaban aprendiendo de él. ¿Qué es lo que estaban aprendiendo de él? El arrepentimiento, principalmente. ¿Y qué otra cosa estaban recibiendo los discípulos de Juan el Bautista, o toda la gente que se acercaba a él? Estaba recibiendo el bautismo con agua en el río Jordán. Y lo primero que les decía: arrepiéntete de tus pecados, reconcíliate con el Señor. Y entonces se cumple la profecía de la primera lectura, en donde el objetivo principal era reunirlos, era reconciliarlos, era acercarlos una vez más al Señor, a nuestro Padre Dios. Por eso se va cumpliendo la profecía de Isaías que acabamos de leer en la primera parte. Y vemos cómo aquí les dice que después de mí viene uno que es más importante que yo, ya que Juan el Bautista los bautizaba con agua. En el número 31 dice: yo mismo no sabía quién era. Muy claramente Juan está diciendo: yo no sabía quién era. Por lo tanto, aquí hace una referencia muy importante para que queden aclaradas todas esas dudas que tenemos acerca de la infancia de Jesucristo, o de antes de los 30 años, a qué se dedicaba y qué hacía Jesucristo. Y todas esas historias vanas, fuera del lugar, que empiezan a inventar cosas de nuestro Señor Jesucristo que hacía antes de los 30 años. Si Juan el Bautista, siendo su primo y conviviendo con Jesucristo, no sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el más importante que él, era el Cordero de Dios, ¿cómo es posible que en ese momento
él lo haya sabido. Sabemos que Juan el Bautista fue iluminado por el Espíritu Santo para poder decir esto. Y antes de que esto sucediera, él no sabía que Jesucristo fuera el Cordero de Dios. Entonces nos damos cuenta que nadie lo sabía. En ese momento se está aclarando a la edad de los 30 años. Juan el Bautista lo está comunicando, se lo está diciendo a la gente, que mismo en el 31, en el versículo 31 dice, yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua, precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Primero se tenían que bautizar con agua. ¿Por qué tenían que hacer este sacramento del bautismo? ¿O por qué se inventó este sacramento del bautismo utilizando el agua? El agua es pura, es clara, es transparente, inolora, insabora. El agua es algo que está en el globo terráqueo. El agua es la vida. Si no hubiese agua, no existiría la vida en el planeta. Nosotros estamos constituidos más del 75% de agua. El otro 25% somos materia. Somos más agua que materia. El globo terráqueo es más agua, hay más mar que tierra. Por lo tanto, nos debemos dar cuenta que Dios ha ocupado el agua, que es la vida, el agua que nos da vida a cada uno de nosotros. Sin agua no pudiéramos vivir. Entonces, ocupa uno de los elementos más importantes de la tierra, que es el agua, para que nosotros tengamos contacto con la vida. El agua es vida y tenemos contacto con la vida. Por eso, en el río Jordán se bautizaron todos aquellos que se arrepentían, los primeros discípulos de Juan el Bautista. Pudiéramos haber dicho, bueno, con el simple hecho de agarrar un poco de tierra o un poco de arena en el desierto y echársela encima a una persona diciendo en el bautismo de arena, en el bautismo de tierra. ¿Por qué? Porque vivimos en la tierra o porque vivimos en la arena, en la playa, como es en tantos lugares que en aquel entonces había muchos poblados, pero no agarra Dios ese elemento físico de la tierra, agarra el elemento del agua porque simboliza vida. Recordemos que primero existió el agua y después la tierra firme. Eso lo podemos ver en el Génesis, en los primeros versículos, en el primer capítulo, en donde todo era cubierto de agua. Pero bueno, esa es otra lectura y no la vamos aquí a introducir y mucho menos su explicación. A lo que vamos es que el ser bautizado con agua es muy importante que lo demos en cuenta. ¿Por qué con agua? Porque es uno de los elementos más importantes que hay en el globo terráqueo. Y aparte de esto, el agua es muy funcional para todos. Limpia, purifica, nos purifica la sangre. Es muy necesaria para el ser humano el agua. Bueno, precisamente por eso se toma ese elemento. Y dice aquí, para que el pueblo de Israel lo conozca. En el número 32 dice, Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. Juan es el último de los profetas que existieron en el pueblo judío y es el primer santo, sin contar a los niños que ofrecieron su vida en la matanza que mandó Herodes el Grande. Todos esos niños fueron mártires. No son santos, son mártires, son niños mártires. Aquí o niños inocentes, como nosotros siempre le llamamos en la actualidad. Pero aquí estamos viendo que Juan es el último de los profetas y es el primer santo, que la Iglesia Católica así lo diagnostica. En la Sagrada Escritura no nos está diciendo esto, pero vemos como si es un profeta, porque está profetizando, al igual que Isaías. Pero vemos también que es el primer santo, ya que después de que Jesucristo empieza su vida pública, como vulgarmente le decimos, empieza a enseñarnos su doctrina a la edad de los 30 años, después de ser bautizado por Juan, entonces Juan es aprendido y le han cortado la cabeza. Esa historia por ahí aparece en uno de los capítulos y versículos de este evangelio, pero tampoco vamos a remontarnos a eso, sino que solamente hacemos referencia de que es uno de los primeros que muere y la Iglesia Católica lo toma como el primer santo, San Juan Bautista. Y
vemos cómo es el último profeta que está llevando a cabo la profecía de antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y pues aquí vemos que antes de que Jesucristo empezara a predicar, fue bautizado por Juan. Entonces, por eso nos damos cuenta que es el último profeta judío. Y dice aquí que he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma. Ya lo hemos visto en otras lecturas que Juan ahora aquí da testimonio de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la fuerza, los dones, bajan, la divinidad, bajan hacia Jesucristo. Y en ese momento él se da cuenta de que Jesucristo, por lo tanto, es el Cordero de Dios, y se da cuenta que a pesar de que es su primo, a pesar de que Jesucristo había llevado una vida normal, una vida pasiva, no activa ante las cosas del Señor, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo dice. Y de hecho así lo repetimos nosotros en la Santa Misa, cuando el sacerdote pone las manos encima del pan o la hostia, encima de la copa donde contiene el vino, y se toca la campana. Es la consagración, así le decimos, y nos hincamos, que es la única vez que nos debemos de hincar en la Santa Misa, no en ninguna otra, no para persinarnos, tampoco para santiguarnos. No nos debemos de estar hincando en todas las partes de la iglesia, solamente en la consagración, en la misa. Y muy claramente el presbítero pronuncia unas palabras y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, así decimos: yo no soy digno de que vengas a mí, con una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Son palabras y son frases que son sacadas de la Sagrada Escritura. Y aquí nos estamos dando cuenta que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, aquí Juan queda como testigo de que el Espíritu Santo baja del cielo y se posa en nuestro Señor Jesucristo, y desde ese momento Jesucristo empieza a predicar su doctrina a la edad de los 30 años, no antes. Todo lo que se diga que Jesucristo hizo antes es falso. Todo lo que se diga que Jesucristo de niño hacía milagros y tenía una trayectoria X es falso. Hay muchos libros que cuentan muchas anécdotas, muchas historietas con respecto a Jesucristo, con respecto a sus amigos con los que convivía Jesucristo, y que ponen como amigos a algunos discípulos y de hecho a Judas Iscariote, y que pues nunca se llevó bien con él, que siempre era antagonista de él, que siempre tenía problemas con él, y que Jesucristo usaba su fuerza divina para estar haciendo correcciones, etcétera, etcétera, o milagritos, como vulgarmente le dicen. Todo eso es falso. Lo pasan en películas, lo pasan en revistas, lo pasan en programas televisivos. Tengamos mucho cuidado de todo lo que veamos, porque todo eso es falso y nos puede distraer. Pero conociendo verdaderamente la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo eso es pura falsedad y puro entretenimiento. Y a lo mejor está muy bonito si así hubiera sido, o a lo mejor estaba feo si así hubiera sido, pero simple y llanamente eso no existió. Aquí muy claramente dice Juan: yo soy testigo que el Espíritu Santo baja sobre Jesucristo en forma de una paloma y se posa sobre él. Y desde ese momento Jesucristo empieza su vida pública, que así le decimos, empieza a predicar su doctrina, y los discípulos de Juan del Bautista, algunos siguen a Jesucristo, y que después fueron los discípulos de Jesús, que después fueron los apóstoles de Jesús. No les digo que todos, pero sí algunos. Ya después nos tocará una lectura para ver quiénes son algunos de ellos, pero por el momento solamente les explico que discípulos de Juan del Bautista, ya preparados, ya arrepentidos, ya bautizados con agua, empiezan a seguir a Jesucristo. ¿Cuál era la finalidad de nuestro Señor Jesucristo? Ser siervo. Y volvemos a remontarnos a la primera lectura de Isaías, en donde dice que hay que ser siervo, hay que llevar luz a los demás, que es Cristo, que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Él es la única puerta, no hay otra puerta, no hay ventanitas, es Jesucristo el único al que nos debemos nosotros de remitir. En el número, dice aquí 33, dice: yo todavía no sabía quién era, pero él me envió a bautizar con agua, y me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, esa era la clave que Juan Bautista tenía, al ver que alguien, al ser bautizado, una paloma
en realidad el Espíritu de Dios, bajaba y reposaba sobre esa persona que había sido bautizada. Y vemos cómo Juan bautiza a Jesucristo, y lo hemos visto en otra lectura, en donde Juan le dice, es que yo tengo que ser bautizado por ti, y Jesucristo le dice, así lo tienes que hacer. Pues ¿para qué? Para que nosotros lo hagamos. Por eso nosotros, el sacramento más importante que Jesucristo ha instituido es el sacramento del bautismo, porque de esa manera recibimos nosotros al Espíritu Santo. Te pregunto, ¿te acuerdas la fecha? No porque cuando estabas pequeño fuiste bautizado, sino porque tienes un documento, porque tu papá y tu mamá te debieron de haber dicho o has leído ahí en ese documento bautismal cuándo fue tu bautizo. Pues ese es el día más importante de tu vida, el día que fuiste bautizado. Ese día recibiste al Espíritu Santo con todos sus dones. Agarra tu fe de bautismo, ve qué día fuiste bautizado y ese día sí celébralo, ese día sí haz fiesta, ese día sí compra un pastel, ese día sí invita a tus familiares, amigos y celebra. Y no cada año que cumples años. ¿Eso qué? Eso no tiene nada que ver. No tiene caso estar celebrando las fiestas civiles que el gobierno nos está disponiendo. Una noche mexicana, ¿sí? Que en septiembre, que en julio para los de Estados Unidos, ¿sí? El día de su independencia. Y vemos que también están que en octubre, o el Día de la Raza principalmente, el 12 de octubre, algunos otros el 18 de marzo, la expropiación petrolera. Y algunos otros en Estados Unidos celebran muchas fiestas que supuestamente, pues por ejemplo el 5 de mayo, celebran que porque es la batalla de Puebla en contra de los franceses y que los mexicanos con los Zacapuastlas pudieron derrotar al gran guerrero que era el batallón francés. Y hacemos fiestas vanas, fiestas increíbles. La fiesta más importante a la que tú debes de llevar y que cada año debes celebrar no es el día de tu cumpleaños, no es el día de tu santo, no es el día de las madres, no es el día de la Virgen de Guadalupe, no es el día que te haya dicho el gobierno que celebres, el día de los abuelos, no, el día de los compadres, no. El día más importante que debemos de darle mucha, pero mucha eficacia es el día que fuiste bautizado, porque ese día recibiste al Espíritu Santo. ¿No sabes qué día fue? Busca tu fe de bautismo, ve la fecha y ese día es muy importante porque ese día recibiste al Espíritu Santo. Y aquí lo estamos viendo cómo el Espíritu Santo se posa sobre nuestro Señor Jesucristo, baja una paloma, el Espíritu Santo baja como una paloma y Juan se da cuenta de que entonces su primo, Jesucristo, el de Nazaret, entonces Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si nosotros ya recibimos el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que tenía Jesucristo, es el mismo, tenemos los mismos dones, por lo tanto tenemos que ponernos a trabajar. Y el primer trabajo, como decía en la primera lectura de Isaías, en esa profecía, es reunir, reconciliar, atraer, llevar la palabra a los demás y que se reanimen y se conviertan a nuestro Padre Dios. Ese es uno de los primeros objetivos y metas que tenemos nosotros como verdaderos discípulos, como verdaderos apóstoles, como tú quieras llamar. Pero ese es uno de los primeros trabajos que tienes. Lo estás haciendo, qué bueno. No lo has hecho, comienza a hacerlo. No lo quieres hacer, entonces no eres discípulo de Cristo, no eres discípulo de Dios, no eres verdaderamente el Hijo de Dios. Aunque tengas el Espíritu Santo, estás guardando ese don, lo estás escondiendo, no te quieres poner a trabajar y se te quitará ese don, se te quitará ese talento y entonces te echarán al fuego de la ajena eterna. Aguas. Y veamos cómo aquí en el versículo número 34 termina el Evangelio de Juan diciendo, yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Juan da testimonio de haber bautizado a Jesucristo para que lo hagamos también. Juan se ha dado cuenta de que Él es el Cordero de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay duda para todos aquellos que no creen que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, que muchos judíos en la actualidad no creen y mucha otra gente no cree y se burlan de nuestro Señor Jesucristo, de sus frases, de su evangelio, hacen
chistes groseros, etcétera, etcétera. Y vemos cómo aquí Juan es el testigo y dice, yo lo he visto, es el Hijo de Dios. Entonces, que quede muy claro que nosotros debemos de hacer lo que nos está pidiendo el profeta Isaías. Repito, ser siervos, llevar a cabo el Evangelio, atraer a los que se han dispersado ante Dios, ser esa luz y no solamente a nuestra familia. Así como Jesucristo es a todas las naciones, a todos los confines de la tierra, pues nosotros a todos, a quien se nos pare enfrente, a quien se acerque hacia nosotros. Pero vamos a leer ahora la última lectura que es, o vamos a analizar la última lectura que es la de Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 1, del versículo del 1 al 3, para que podamos nosotros entonces darle término a esta, pues, lectura dominical en la que el Antiguo Testamento es una profecía, el Evangelio se cumple y cuál es nuestra postura y qué es lo que pasa con nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Veamos aquí en el versículo número 1 del capítulo 1 de la primera carta de Corintios. Dice, habla Pablo y dice, yo Pablo he sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo junto con el hermano Sóstenes. Pablo lo remite. Pablo dice, yo he sido llamado. Entonces, volvemos a ratificar. Antes de que naciéramos, ya Dios nos había escogido y ya teníamos un objetivo. Así lo dijo el profeta Isaías y vemos cómo en Jesucristo es. Y Pablo aquí lo refiere. Pablo dice, he sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, junto con el hermano Sóstenes, otro de los discípulos. Después en el versículo 2 dice, escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de Dios que están en la ciudad de Corinto. Pablo escribe, está empezando a evangelizar, está empezando a transmitir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En aquel entonces lo hace con papel y lápiz. Y también lo hace en su prédica. Pablo comienza a predicar. Entonces nos damos cuenta que Pablo también es un siervo. Pablo principalmente está llevando la palabra de Dios a los demás. Entonces nos damos cuenta cómo sí está cumpliendo la profecía de Isaías, sí está cumpliendo lo que Jesús está pidiendo. Y por eso dice, escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de Dios que están en la ciudad de Corinto. Por eso se llama esta carta a los corintios, los que en Cristo Jesús han sido consagrados a Dios. O sea, todo aquel que ha sido consagrado a Dios es todo aquel que ha sido bautizado con agua. Y vemos cómo Jesucristo, cuando murió el domingo, murió en viernes y resucitó en domingo, y pasaron 50 días y vino el Espíritu Santo a todas las naciones, a todos aquellos que ya estaban bautizados con agua. Llegó el Espíritu Santo a ellos y ya no vemos cómo se paraba una paloma encima de cada uno de los discípulos, sino ahora eran, dice las Escrituras, en los Hechos de los Apóstoles, dice que caían como lenguas de fuego en la cabeza de cada uno de todos aquellos que estaban consagrados a Dios. Por eso Pablo habla a todos aquellos que ya fueron bautizados con agua y que ya recibieron al Espíritu Santo, les lleva el conocimiento, les lleva la doctrina. Por eso les dice, a todos aquellos que son consagrados a Dios, a todos aquellos que están en la ciudad de Corinto, ¿sí? Y que están en Cristo, y los llamamos a formar parte de su pueblo. Así les dice, llamamos a formar parte, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro, y de ellos. O sea, a todos aquellos que están predicando a Cristo, que están llevando a Cristo, son los que están consagrados, y a ellos les están diciendo esta carta de los Corintios para que conozcan la palabra de Dios en su totalidad. Y vemos en el versículo número 3 que dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo, habla de las dos divinas personas, nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Que nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo nos derramen esa paz y esa gracia. Y esa paz y esa gracia derramada es ese Espíritu Santo que llega a nosotros. Entonces Pablo está haciendo referencia a la Santísima Trinidad, a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Recordemos que decimos una frase muy clara.
nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Santificador. El único camino es Cristo. Y para llegar al Padre tenemos que ir por medio de Cristo. Pero para que Jesucristo, lleguemos a Cristo, para que podamos trabajar y podamos cumplir con lo que Dios Padre y Jesucristo nos ha explicado, pues tenemos al Espíritu Santo. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo hable, que el Espíritu Santo nos mueva, que el Espíritu Santo encienda su fuego dentro de nosotros, no vamos a lograr llegar a nuestra meta, no vamos a llegar a nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es ser siervos de nuestro Señor Jesucristo. No somos siervos de la sociedad, no somos siervos de lo mundano, no somos siervos del dinero, no somos siervos de las distracciones y de los gustos mundanos y corporales. Somos siervos de nuestro Señor Padre. Somos siervos de Él. Él es que nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. En un evangelio muy claramente, Jesucristo dice al César lo del César y a Dios lo de Dios, porque las dos cosas las tenemos y deben de estar niveladas. Hasta en eso es una humildad muy grande, porque Dios hubiera dicho, no, la balanza debe de estar más arriba en las cosas de Dios y las cosas de los hombres más abajo. No, dijo muy claramente niveladas las cosas de los hombres a las cosas de los hombres y las cosas de Dios a las cosas de Dios. Entonces, con total humildad, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo cómo podemos llegar a cumplir lo que nos está pidiendo. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Cumplir con nuestro trabajo, llevar a cabo nuestra obra en esta vida. Y recapacitemos, nuestro Padre Dios nos ha creado, pero no por una banalidad o una exigencia o un gusto leve, no, verdaderamente el Señor nos ha creado porque Él nos tiene un aprecio muy grande. Él sabe que sí podemos hacerlo. Y nuestro Señor Jesucristo nos ha ayudado salvándonos y dejándonos principalmente esa fuerza con sus dones, que es el Espíritu Santo. Estas tres lecturas que estamos leyendo en el segundo domingo ordinario del próximo domingo, que vamos a escuchar en la misa dominical, nos está refiriendo a algo importante. Somos escogidos como Jesucristo, somos siervos, tenemos la luz que es el Espíritu Santo, estamos llenos de ese Espíritu Santo, tenemos los dones, nos tenemos que poner a trabajar. Yo creo que está muy claro todo. El profeta Isaías lo llevó a cabo con él y con su profecía refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Llega Jesucristo y se cumple esa profecía. Jesucristo se va y nos deja el Espíritu Santo para que nosotros podamos cumplir con lo que nos corresponde. Si pensabas que no tenías ningún trabajo delante de nuestro Señor, estás equivocado. El Señor ya te ha dispuesto desde antes de que tú nacieras qué es lo que tienes que hacer. Bueno, pues estas lecturas que hemos leído hoy, espero que las tengamos en mente y podamos llevar a cabo nuestro trabajo en nombre de Dios. Que Dios te bendiga.